Gracias, May. Ahora nos quedamos con Antonio Checa, decano de la Facultad de Comunicación, que me decía ahora que nos va a responder a la pregunta de la mesa. Sí, el alcalde tiene aquí un papelito, y el papelito viene a decir cómo hacer realidad una empresa de comunicación, se supone una empresa con visos de viabilidad, ¿no? Bueno, pues voy a intentar diseñar una estrategia para responder a esa pregunta. Y a lo mejor les puede parecer a ustedes cosas obvias. Lo primero es no lanzarse a ciegas, no improvisar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es conocer el mercado. Fíjense ustedes que el mercado no es una cosa fría, inmóvil, incambiable, inalterable, no. El mercado se crea, el mercado se activa, el mercado se potencia desde cualquier aspecto. Es decir, podemos desmoronarlo al principio, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay publicidad, y con los medios se sostiene con la publicidad, aquí no hay publicidad. No. La publicidad se busca, la publicidad se consigue, se convence al anunciante, se le muestra la utilidad del medio. Antonio Silva ha puesto un ejemplo de cómo lo está haciendo él, es decir, que se puede luchar por la publicidad. Lo mismo pasa por la lectura, ¿no? Aquí no hay nada que hacer porque aquí la gente no lee. Bueno, sí, puede luchar porque la gente lea, porque la gente se acostumbre a leer, a lo mejor en un medio nuevo o en una forma nueva de leer. Estamos hablando fundamentalmente de medios no impresos, de medios digitales. Es decir, que tenemos primero que estudiar a fondo el mercado y una vez, primer paso, que hemos estudiado el mercado, ver dónde están los huecos. Donde hay muchos, bueno, aquí no hay nada que hacer porque de este tema hay muchas oportunidades, en cambio estos otros aspectos están sin tocar, pues evidentemente nosotros dirigimos hacia aquello que vemos que en estos momentos, en esta coyuntura, puede tener más posibilidades y no está tocado o se presentan deficiencias. Entonces, detectar, como digo, los huecos. El tercer paso sería aplicar novedades de todo tipo. Es decir, hay unas novedades tecnológicas y yo, que me dirijo fundamentalmente a alumnos de las facultades de comunicación, que son, lo dije antes en la presentación, son alumnos, me lo han demostrado solamente, muy activos y muy sensibilizados y muy puestos, por llamarlo así, en nuevas tecnologías. Es decir, aplicar novedades tecnológicas que pueden reducirnos costos, que pueden hacer la comunicación mucho más inmediata, y aplicar novedades también en las propias técnicas de comunicación que también están cambiando continuamente. Es decir, tenemos el mercado estudiado, tenemos el hueco, aplicamos la novedad nuestra, es decir, lo que nosotros podemos aportar a ese mercado y nos quedan otros dos factores. Uno es resistir. Es decir, hay que estudiarlo y pensar que los éxitos no suelen ser inmediatos, pueden producirse. Antonio Silva decía pues, que lleva 4 meses y en esos 4 meses se han visto ya unos estimables frutos, pero en fin, hay muchas cosas que requieren un periodo más largo, por tanto tenemos que hacernos idea de que los frutos no suelen ser inmediatos, que los frutos pueden tardar un cierto tiempo y que tenemos que tener una mínima economía de subsistencia para resistir pues, un año, un tiempo que nos marquemos para llegar a ese mercado y acabar de ganar el mercado. Pero sería una resistencia, si me permiten ustedes, activa, vigilante. Lo que tenemos que hacer es, viendo la experiencia, estar continuamente adaptándonos y viendo por dónde estamos acertando y por dónde estamos fallando. En ese sentido sería no apostar todo a un mismo caballo, diríamos, decir, bueno, yo quiero hacer esto y si no puedo hacer esto, no hago otra cosa. No, muchas veces nosotros en el terreno de la comunicación nos proponemos algo y la experiencia nos va diciendo que tenemos que cambiar el proyecto, que por ahí no es exactamente, pero aquí sí hay otras posibilidades por otro sentido. Entonces tendríamos, como digo, que buscar de la propia experiencia que vamos desarrollando cómo adaptarnos. Hay muchas experiencias en nuestra Andalucía de empresas, y les decía antes que yo tengo detectadas del orden de por encima de las 40 empresas de comunicación salidas de alumnos de la facultad. Hay en estos momentos 2 de las más punteras agencias de publicidad de Andalucía, son de alumnos. Y aquí tengo testigos de una iniciativa muy reciente que es Montilla Informativa, que está creciendo y está teniendo un desarrollo enormemente interesante a partir también de experiencias de alumnos de la facultad. Es decir, que a veces pues, tenemos una idea y esa idea no es la que nos da el mercado y tenemos que tener una cierta habilidad para reorientarnos, para adaptarnos a esas circunstancias. Yo creo que si en alguna medida cumplimos estos requisitos
Y verán ustedes que no he puesto el requisito de tener mucho dinero ni ese tipo de cosas, que pedirle un crédito a los bancos. Es decir, yo creo que se puede hacer, hay que tener un cierto dinerito, es decir, algo evidentemente para empezar y para adquirir las tecnologías imprescindibles, pero creo que es interesante, como digo, primero, hay muchas experiencias bisonias, muchas experiencias que se lanzan sin paracaídas. No, hay que estudiar lo que queremos hacer, hay que ver las posibilidades que hay que conocer a fondo el mercado en el que nos desenvolvemos, hay que apostar por mercados nuevos. Yo creo que en muchos aspectos las ciudades están muy saturadas, mientras que hay una experiencia, hay unas posibilidades en el mundo comarcal, en el territorio andaluz, por poner nuestra comunidad, impresionantes, que no están aprovechadas. Es decir, que a lo mejor no hay que ir donde van todos, sino buscar otros territorios nuevos, ¿no? Entonces, como le decía, pues no lanzar sin paracaídas, sino estudiar a fondo, ver dónde están las necesidades, qué las hay. Es decir, nosotros no somos aunque a ustedes les pueda parecer, y a veces nos parece que tenemos una sobreinformación, que hay un exceso de información, lo cierto es que sí, que hay pues decía Antonio lo del Sevilla y el Betis, bueno, pues si hay exceso de información sobre unas cosas, hay déficit en otras, detectar nosotros donde podemos, como digo, actuar y aportar algo nuevo. Y como el mundo de la comunicación está en perpetuo movimiento, está en perpetuo cambio, en perpetua expansión, rara será el proyecto que no podamos aportarle ese tipo de novedades. Insisto, una vez que tenemos la empresa en funcionamiento, resistir, ver la experiencia, ver por esto, y si hay que adaptarse, si hay que cambiar, se cambia. Es decir, no pertrecharse en un aspecto inmóvil. La experiencia me dice que siguiendo estos pasos podemos aspirar a crear empresas de comunicación no grandes, pero sí empresas, como digo, viables. El número es creciente porque nosotros hemos tenido, hay que decirlo, un año muy bueno en el mundo de la comunicación, que es el periodo que va desde la salida de la crisis del 93, o sea, a partir aproximadamente del 95 hasta el 2006-2007. En esos años se creó muchísimo empleo. Otra cosa es la calidad del empleo y otras circunstancias, pero hay que reconocer que se creó mucho empleo en la comunicación. Fíjense ustedes que hace 25 años la única empresa que tenía gabinete de comunicación en toda Andalucía era Sevillana de Electricidad y tenía un microgabinete. Hemos detectado por encima de las 400 empresas en Andalucía que tienen su gabinete de comunicación y no hay institución que no lo tenga. Es decir, que es verdad que en ese cuarto de siglo, en estos 20 años últimos, se ha creado mucho empleo. Pero también es verdad que estamos en una coyuntura muy diferente en la que la gran empresa está expulsando continuamente, porque no es que hagan un ERE, sino que se ha inventado el ERE continuo, de forma que termina un ERE y empieza el siguiente, porque, como se ha dicho aquí antes, la gran empresa de comunicación, la comunicación es una parte secundaria. Es decir, hemos perdido esa empresa de comunicación familiar en la que el negocio era heredado de abuelos a hijos, a nietos, y que vivían la comunicación como algo propio, a grandes empresas, grandes conglomerados, que si el periódico va mal lo cierro y me dedico al gas, o me dedico al petróleo, o me dedico a la energía alternativa o a las telecomunicaciones, y no sienten la comunicación y te pueden decir, bueno, ha ocurrido recientemente en el país, pues me sobran todos los que tienen más de 50 años porque no se me ocurre pensar cosas para los que tengan más de 50 años, que por cierto también están creando empresas en Andalucía. Entonces, no podemos confiar en esa gran empresa, pero sí podemos buscar alternativas por este camino, y la verdad es que tenemos ya un abanico de iniciativas, y las que están hablando hoy a lo largo de esta jornada son una buena muestra, y yo confío en la generación joven porque la veo, verán ustedes, mucho más capacitada. Yo soy una generación que no sabe idiomas. Y somos el único país de Europa, saben ustedes, que hemos tenido 5 jefes de gobierno, ninguno de los cuales sabía hablar ningún idioma. Y uno sentía vergüenza ajena viendo a Zapatero hablar inglés, hablar francés en Estrasburgo, y lo que se cuenta de Rajoy, del inglés de Rajoy, pues ya saben ustedes cómo es la cosa. Entonces, generaciones que no saben idiomas, pues la generación joven evidentemente está mucho más preparada en el terreno del idioma, en el terreno de la formación en general, en el terreno de las tecnologías. Es su mundo, son nativos digitales, y
por ahí confío mucho en esa generación que es muy activa, que ha viajado al extranjero, que está muy en comunicación con las novedades, no es generaciones enclaustradas que teníamos hace 20 o 25 años. Y yo diría, y perdonen ustedes que apueste por mi facultad, que en la facultad estamos muy sensibilizados hasta estos temas, que lo estamos fomentando, y cuando a mí me vino el alcalde, me vino en Guadalinfo, me pareció espléndida la iniciativa y estamos teniendo varias al cabo del curso y estamos animando, y lo que estamos diciéndole a nuestros alumnos y a los padres de nuestros alumnos es crear, que hay terreno, que hay posibilidades y se puede hacer medios pequeños, pero libres y flexibles, y el mercado no es decir, estamos en un túnel, pero hay salidas para el túnel, y en todo caso, si hay que salirse del túnel por un lateral, se sale porque hay, como digo, posibilidades. Muchas gracias, Antonio. Y por último, y no menos interesante, os dejo con Jesús Núñez de Andalucía Emprende. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación del Ayuntamiento y, por supuesto, de Guadalinfo a esta jornada. Vengo en nombre de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Es una fundación adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Y somos, en cierto modo, la herramienta en materia de emprendimiento que pone a disposición de los ciudadanos la Junta de Andalucía. Andalucía Emprende, para realizar esa función de emprendimiento, lo hace en una doble línea. Lo hace para que trabajemos con los emprendedores, para que les asesoremos, les ofrezcamos servicios de asesoramiento cuando llegan a nuestras oficinas con una idea, para que lo tutoricemos, para que los formemos también, porque igualmente impartimos formación, y para que, si la disponibilidad lo permite, podamos también igualmente alojarlo, ofrecerle un servicio de alojamiento dentro de las oficinas atomizadas por todo el territorio de la comunidad autónoma. Y este trabajo también que hace Andalucía Emprende en pro del emprendimiento lo hacemos también en otra línea, que es una línea tendiente a lo que es la promoción de la cultura emprendedora. No solo tratamos de ayudar a los emprendedores que existen, sino intentamos crear un caldo de cultivo para que las nuevas generaciones, hablamos de segmentos de la población desde que están prácticamente estudiando en el colegio, se hagan con la posibilidad de que en un futuro se hagan con la idea de que con la posibilidad de que en un futuro puedan también emprender. Intentamos inculcar esa mentalidad de emprendimiento dentro de todos los segmentos de la población. Dentro de los programas o de los diferentes servicios que ofrece Andalucía Emprende, la Fundación hace 6 años, concretamente en el año 2006, pensó en crear un proyecto como es el proyecto Lunar. Y lo hizo con una doble intención. Lo hizo fundamentalmente para dinamizar y para articular un tejido productivo tan importante y tan estratégico como puede ser en Andalucía el sector de las industrias de base creativa cultural. Y lo hizo para visualizar de algún modo este sector dentro de nuestra comunidad autónoma, y también fundamentalmente con la intención de introducir a este sector, al sector de las industrias de base creativa y cultural, entre las que se incluye evidentemente los medios de comunicación, introducirlos en el lenguaje empresarial, intentar hacer que los emprendedores en este sector pudieran concienciarse de que es fundamental para emprender hacerse de un lenguaje empresarial. Y si no lo conocen o si no lo tienen, porque desgraciadamente en la universidad pues no han obtenido esa formación, dejarse asesorar y dejarse guionizar, autorizar o asesorar por los técnicos que componen esta fundación. Durante la andadura de este proyecto, dentro de la Fundación, hemos comprobado que la acogida ha sido muy buena. Y ha sido buena fundamentalmente debido a tres claves. En primer lugar, el apoyo a un tejido y un sector, el creativo-cultural, que hasta entonces estaba relativamente huérfano en cuanto a lo que es el asesoramiento empresarial. Hasta entonces, los emprendedores de este sector, pues en muchos casos les faltaba esa visión, esa orientación o esa mentalización a nivel empresarial.
Otro factor que consideramos también clave para esta buena acogida ha sido la constante puesta en marcha de acciones de visualización, de formación, la realización de muchísimas cápsulas, de acciones formativas, para que los emprendedores de este sector también se fueran familiarizando con la posibilidad de emprender, con la idea de emprender. Y por último, otra de las claves que tenemos, o que entiendo importante para haber podido conseguir esta buena acogida, ha sido el conocimiento por parte de los técnicos que hemos ido formando parte del Proyecto Lunar del lenguaje especial o la idiosincrasia un tanto especial de este sector como es el sector creativo. Además ha habido una empatización en ese sentido en un doble sentido, en una doble línea o en una doble dirección. Nosotros hemos intentado con la experiencia, conociendo a los emprendedores de este sector, hemos ido conociéndolo, nos hemos ido familiarizando con su lenguaje y igualmente los emprendedores de este sector se han ido familiarizando con el lenguaje empresarial. Desde Andalucía Emprende y concretamente desde Proyecto Lunar, lo que ofrecemos cuando llegan los emprendedores para poner en marcha un proyecto, lo que hacemos, lo que intentamos en primer lugar es hacerles familiarizar con el lenguaje emprendedor, intentamos ayudarlos, intentamos en primer lugar escucharlos, entenderlos y una vez que nos familiarizamos con su proyecto, ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Lo que intentamos desde allí fundamentalmente es guionizar su proyecto, que ellos nos cuenten su idea, que una vez que ellos nos han contado su idea, nosotros nos familiaricemos con el proyecto y de ese modo tratar de guionizar su idea, su proyecto a través de la elaboración de un plan de negocio. Con ello lo que buscamos fundamentalmente es buscar la viabilidad de ese proyecto técnicamente, es decir, que tengan la formación necesaria para poder desarrollar esa actividad, esa idea que quieren plasmar, buscar la viabilidad económica, es decir, buscar un equilibrio entre la previsión de ingresos y gastos que puedan tener en su proyecto, ayudarle a hacer números, a confeccionar números y buscar el tercer pilar fundamental para hacer viable un negocio, que es buscar la viabilidad financiera. Es decir, si ese proyecto requiere y conlleva una inversión, pues intentar ayudarles a buscar las herramientas, los medios, las posibilidades que ahora mismo están en el mercado para que puedan obtener la financiación necesaria para enfrentar o para afrontar esa inversión. Es evidentemente uno de los problemas más complicados que más acucian a día de hoy a los emprendedores, el hecho de buscar herramientas de financiación, herramientas que financien sus proyectos cuando conllevan una inversión importante, pero existen esas herramientas. Nosotros ayudamos a buscarle esas opciones, ya sea a través de las entidades bancarias, que a día de hoy pues, quizás no están ayudando en la medida de lo que realmente necesitan los emprendedores, pero existen, repito, otra herramienta. Hoy aquí han hecho mención el compañero de una de ellas, el crowdfunding. Concretamente en un sector como el creativo existe una plataforma como es la Taona Cultural, que es un crowdfunding que ayuda concretamente o al menos pone en contacto a emprendedores con mecenas para intentar obtener esa financiación y además es una plataforma dirigida solo y exclusivamente a proyectos de este sector, a proyectos de base creativa y cultural. Aparte de ese asesoramiento, aparte de esa tutorización conjunta que buscamos con el emprendedor, le ofrecemos formación desde un nivel básico en lo que es gestión empresarial básica, que no entendemos que sea o entendemos que no es fundamental o primordial para poner en marcha un proyecto. De hecho, por mi experiencia, hay muchos empresarios a día de hoy que pusieron en marcha sus proyectos empresariales sin conocimiento en el mundo empresarial, pero sí creemos, sí pensamos que sí ayuda, que es importante tener al menos una formación a nivel básico. Además de ese asesoramiento, además de esa tutorización y además de esa formación, le ofrecemos alojamiento. En la medida de nuestras posibilidades hay determinados CADE, determinadas oficinas de Andalucía Emprende,
Uno de esos casos es el de Proyecto Lunar, que ofrecemos espacios para que los proyectos, dependiendo de la actividad que desarrollen y dependiendo de la disponibilidad, puedan alojarse con nosotros durante un periodo de un año, prorrogable por otros 6 meses, por lo tanto un máximo de 18 meses, para que durante esos primeros pasos que conlleva cualquier proyecto empresarial, en los que quizás esa primera etapa, esa primera fase suele ser la más difícil, pues ofrecerle ese alojamiento, ofrecerle ese contacto, ese trato diario con el emprendedor, con los emprendedores, con el proyecto, para intentar ayudarle dentro de nuestras posibilidades. Ejemplo de ese tipo de proyectos que están alojados, que han sido tutorizados por Proyecto Lunar. Un ejemplo, repito, se encuentra hoy en día aquí con nosotros, que es el proyecto de Antonio Silva, Sevilla Directo, que es un proyecto que lleva realmente muy poquito tiempo funcionando, lleva pues prácticamente 3 meses, pero a día de hoy se ha convertido su formato en una de las primerísimas, quizás, referencias en lo que es información local a nivel provincial, a nivel de la ciudad de Sevilla. Antonio Silva sabe perfectamente que su labor evidentemente no ha sido fácil. Poner en marcha el proyecto es complicado. Los problemas no terminan con el comienzo del proyecto, con la puesta en marcha del proyecto. El día a día es difícil porque hay muchos problemas que nos acucian, pero sabe que nos tiene a su disposición para intentar ayudarle a buscar esa solución o soluciones a los problemas que acucien a los emprendedores en el día a día. Otro ejemplo de proyectos que tenemos también alojados en Proyecto Lunar es una empresa de comunicación, como es Ognos Comunicación, que también tiene una andadura relativamente breve, no lleva más de un año funcionando, pero a día de hoy han conseguido pues, dirigir la comunicación de proyectos o de eventos tan importantes o con tanto impacto en la ciudad de Sevilla como puede ser la Bienal de Flamenco o el Festival de Cine Europeo de la ciudad de Sevilla. Con lo cual, con todo esto quiero llegar a la conclusión de que es posible emprender, que es difícil, por supuesto, pero es difícil. Lo que sí os recomiendo desde aquí encarecidamente es que os pongáis en manos, os pongáis a disposición de técnicos que os ayuden a guionizar esos proyectos, que os ayuden a hacerlos viables, que os ayuden a conseguir los resultados antes de poneros en marcha. Así que desde aquí simplemente ofrecer los servicios de Andalucía Emprende para que si queréis poner en marcha un proyecto os pongáis en nuestras manos. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Ahora, si os parece bien, pues abrimos un pequeño turno de intervenciones para escucharos a vosotros también. Ahí tenemos un micro y el que quiera intervenir, pues alguna duda. Juan Francisco me decía que quería romper, ¿no? Sí, yo hay 2 cosas que al hilo de lo que se ha venido comentando me gustaría comentar también.